Bueno, un saludo muy especial a todos en este hermoso día, en la celebración de nuestro día misionero para la honra y la gloria del Señor Jesús. Tendremos una dinámica diferente, pero con el único objetivo de ser canal de bendición, que Dios nos fortalezca y en medio de todos los procesos podamos experimentar la gracia de Dios a través de la palabra, la alabanza y la oración. Vamos a orar en este momento por todos quienes por estos medios pueden participar en este día misionero local y que Dios cumpla su propósito en la obra de sus manos. Bendito Dios maravilloso, invocamos tu nombre, Jesús, en esta oportunidad, presentando a todo aquel que pueda participar por estos medios en ser edificado y enriquecido en tu divina gracia y propósito. Oh Dios maravilloso, tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, y tú cumplirás tu propósito para lo cual has enviado la palabra y has confirmado ministerios, y en este tiempo usando diferentes herramientas y estrategias para ser fortalecidos en tu nombre, oh maravilloso Rey de Reyes. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, tenemos también una participación de unos niños y, por qué no decir, en la salutación de unos hermanos del campo. Como es una celebración de Día Misionero, también tendremos unos videos relacionados a el propósito de expansión de la obra, y aprovechemos este Día Misionero para compartir toda esta información. Gloria al Señor. Y en la celebración de este Día Misionero, quiero que leamos una porción de las Sagradas Escrituras en el Salmo 32 hasta el versículo 7. La Biblia dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versos 6 y 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Gloria al Señor. Y qué instante más bonito para orar por las familias. El centro de la vida social es el hogar. Y en este momento vamos a pedirle a Dios que se glorifique en el seno de cada familia y que Dios obre proveyendo, sustentando, respondiendo necesidades, y si Él en su soberanía y voluntad así lo quiere, también entonces sanando a quien esté enfermo y consolando a quien esté en angustias y dando alegría y regocijo a aquel que tiene situaciones diferentes. Bendito Dios. Tu palabra nos conforta, y por vivir, Señor, este glorioso evangelio, entendemos el propósito con el cual también fue formado David y todos aquellos hombres de fe que en todo tiempo invocaron tu nombre y jamás fueron avergonzados, siempre surgieron en victoria. Hay un grupo de hombres y mujeres en este tiempo que valoramos cada oportunidad de ser fortalecidos en tu gracia, edificados en tu verdad. Obra de una forma extraordinaria, oh Dios, en el epicentro de la vida social, las familias, los hogares. Si alguno está enfermo, tú puedes sanarle. Si alguno está angustiado, tú eres consolación. Si alguno está necesitado, tú eres nuestro proveedor, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendice, Señor, las familias. Amén y amén. Gloria a Jesús. Tenemos también la participación de la familia Leguizamón Daza en esta transmisión de Día Misionero. Los niños tienen una participación importante, entonces vamos a estar en este momento glorificando al Señor en compañía de ellos también. Dios les bendiga a todos y bienvenidos a este Día Misionero.
Niños y niñas somos protagonistas el día de hoy. En la escuela bíblica fortalecemos el saber. La oración sensibiliza nuestros sentidos. Invitamos a más niños y adolescentes a participar. Somos generación de impacto. Dedicamos este texto bíblico a todos. Mateo 19, 14 y 15. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. 15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. La Biblia también nos dice en Salmos 8:2: de la boca de los niños y de los niños que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Vamos a cantar una pequeña parte de una canción con Sofía. Soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros y tu poder. ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? Y a nivel local tenemos nuestra forma de noticias de este hermoso trabajo misionero que se viene adelantando, no solo en nuestra región, sino también en lo relacionado a misiones extranjeras. Así que vamos a continuar. Gloria al Señor.
Este mes vamos a estar orando por los hermanos que son misioneros en Guinea-Bissau, por la gracia del Señor, el hermano Manuel y su digna familia, para que estemos orando por ellos. Vamos a estar orando también por nuestros misioneros de la Iglesia Pentecostal allí en Haití, el hermano Aldever Duque y su bonita familia también, sirviéndole al Señor en aquel lugar. Estemos orando por nuestros hermanos en Tanzania, nuestro hermano Jesús Pinto y familia, quienes están haciendo una preciosa labor, incluso han estado celebrando bautismos y muchas otras actividades más allá de las condiciones de esta pandemia, porque Dios es poderoso para respaldar a su pueblo. Y oremos por nuestros hermanos misioneros en Venezuela. Allí está nuestro hermano Víctor con toda su familia ministrando en la gracia del Señor Jesucristo. Y estas foticos son de nuestro programa local. Hemos estado arduamente trabajando en programas de familias pastorales y también estaremos organizando una forma de trabajo bien bonito a nivel local usando otras redes. Yo invito a los hermanos en el nombre de Jesús, es tiempo de cambio. No vamos a invertir ahorita de pronto en muchas cosas así de templo, pero sí vamos a invertir un poquito en comunicaciones mientras se nos agiliza la opción de poder participar de membresía y programa presencial de culto. Entonces este ha sido nuestro acompañamiento y trabajo en la mesa de pastores en nuestro precioso distrito 14 Boyacá. Tenemos aquí un videíto de nuestro hermano Antonio Silva y familia, misioneros por la gracia del Señor en el Reino Unido. De Uruguay, de Brasil Norte y de la zona sur en Brasil también, predicando la palabra. Orlando Tobar en Japón, para que estemos orando por ellos también. El hermano John Wilmer Lozada y familia. Dios les bendiga. Les habla el misionero John Wilmer Lozada desde el centro de Japón, aquí en Tokio, al extremo del mundo. Quiero enviar un saludo muy especial a los directivos en el distrito, al pastor de la congregación y a cada uno de los hermanos que hacen parte de esta hermosa iglesia en Colombia, que ama las misiones, que aporta y ora en favor de ellas. Estamos aquí hace más de un año, por la gracia del Señor, predicando el mensaje del Evangelio. Japón es un país con 127 millones de habitantes y aquí en la capital hay 38 millones. No conocen al Señor Jesús, solamente el 1% de esta población es cristiana. Es aquí donde desempeñamos esta labor misionera. Damos gracias al Señor porque durante estos meses precisamente en los que no nos hemos podido reunir en el templo, Dios nos ha permitido bautizar 2 personas para su gloria y en el mes que viene estaremos bautizando una persona más, las cuales han recibido la palabra de Dios por medio de nuestras redes sociales. Aquí seguimos anunciando el mensaje de salvación. Necesitamos seguir adelante haciendo esta labor y contamos con las oraciones de la iglesia en Colombia. Esas oraciones y esas ofrendas que aquí se convierten en muchas personas salvas para la gloria del Señor. Nos reunimos aproximadamente unas 40 personas entre los hermanos, los niños y los simpatizantes también. Les cuento que estamos buscando un local más grande porque el local donde estamos es un local que ya se nos llenó. Al salir a buscar, vimos 30 locales, solamente uno de ellos nos lo alquilan, pero encontramos una gran resistencia. ¿Por qué no alquilan para las iglesias cristianas? Así que esa es una de nuestras peticiones, que nos ayuden a orar para que Dios toque los corazones y se abran las puertas y que muchos japoneses puedan llegar a los pies del Señor. Estamos aquí en medio de una cultura muy diferente a la nuestra, una gastronomía diferente, un idioma diferente que es el Nihongo, una escritura diferente. Y bueno, esta cultura que cambia realmente con respecto a la nuestra. Sin embargo, aquí estamos llenos de gozo, llenos de visión, con el deseo de hacer la labor a la que fuimos enviados.
Así que deseamos que Dios les bendiga de manera especial y que sigan orando y aportando en favor nuestro. Sé que hoy están llevando a cabo su culto misionero allá en la congregación y están trayendo a la memoria la obra aquí en Japón y en los diferentes países del mundo. Deseamos que Dios les bendiga y que sus oraciones sigan haciendo efecto en favor de la obra en este lugar. Dios les bendiga en japonés es Kami-sama no Shukufuku ga arimasu ni arigatou gozaimasu. Muchas gracias. Gloria a Dios. Qué bendición esta información para seguir fortaleciéndonos en la causa del Señor Jesús. Aquí tenemos otro videito misionero. El Salvador. Misionero Carlos Bravo. Este tiempo no ha sido fácil, pero Dios se ha movido en cada hogar salvadoreño. Debido a la situación de salud pública, el trabajo en este país se ha venido adaptando al formato virtual con devocionales y cultos, los cuales han sido respaldados por el Señor. El Espíritu Santo de Dios se ha movido de manera especial, renovando la vida de muchos hermanos y otras personas han dado el paso de arrepentimiento. Sigamos en oración por esta obra misionera. Bonaire. Misionero Onesilver Echeverry. El desarrollo de la obra de Dios en este país avanza. Durante el periodo que lleva el misionero Onesilver en esta misión, se han realizado 9 bautismos en el nombre de Jesús. Le damos la gloria al Señor, quien es el dueño de la obra desde principio a fin. Por esto, Él ha permitido la capacitación de servidores en eventos especiales de Damas Dorcas, encuentros juveniles, evangelismo en las calles, refames y escuela dominical, ya que muchos de los niños y adolescentes son hijos de familias que aún no conocen este evangelio de salvación. Paraguay. Misionero Gustavo Rivera. Dios les bendiga, amados hermanos, cordial saludo. Les habla el misionero Gustavo Rivera Arango desde la República del Paraguay. A pesar de todo este confinamiento y todo esto que ha sucedido, hemos bautizado 8 nuevos hermanos en el nombre de Jesús y ha sido una gran victoria. Gloria a Dios. Hay almas que están recibiendo la palabra de Dios y están también siendo doctrinadas para ser bautizadas en el nombre de Jesús. Seguimos trabajando con la escuela dominical, con evangelismo, también con las damas dorcas, con los jóvenes, y tenemos un comité local de obra social que viene trabajando en pro de la asistencia al pastorado que trabaja de manera permanente, están de tiempo completo sirviendo en la obra de Dios. España. Misionero Marcos Pavón. Desde España hay excelentes noticias, pues el confinamiento no fue obstáculo para que los amigos oyeran la palabra de Dios. Ya son casi 308 personas nuevas en todo el país que han manifestado el deseo del bautismo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Varios de ellos españoles. El 21 de junio se llevó a cabo el bautismo de un grupo de hermanos en Tarragona, entre ellos 3 españoles. Damos gracias al Señor, puesto que pese a que muchas personas han fallecido a causa de la pandemia, otras reconocieron al Señor como su Salvador. A Dios sea la gloria. Gloria al nombre de Jesús. Esta es una fotico y un videoclip muy corto del hermano Jesús Alberto Pinto, allí en el lugar de Tanzania, celebrando también bautismos en esta orilla de la playa. Alfa na Omega,
Alfa na Omega, Alfa na Omega, ewe Mungu asante, 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 ewe Mungu wetu. Gloria al nombre de Jesús. Asante, gloria a Dios, asante Mungu. Qué bendición. Bueno, y recordando, aquí nos sale la etiqueta del horario con el que se hizo la descarga del formato, pero jamás olvidemos, mis amados hermanos, que nosotros tenemos una misión que no se debilita, un propósito muy grande. Las misiones son el plan directamente de Dios para la salvación del mundo. Y usted y yo debemos tenerlo más claro que nunca. El evangelismo y esta misión preciosa del desarrollo de la obra de Dios en todos los sentidos y campos de acción se hacen con las rodillas de los que oran. Un abrazo y una felicitación al comité de intercesión local y que en este momento somos todos somos comité de oración. Con las manos de los que dan. Hay que felicitar la generosidad y la fidelidad del pueblo del Señor en medio de todos los procesos. Que Dios les bendiga poderosamente y recompense su fidelidad. Se desarrolla entonces el Evangelio con los pies de los que van. Y muchos aquí sabemos que de una manera controlada con todas las normas de acuerdo a la necesidad del permiso autorizado, seguimos haciendo un trabajo de ruta misionera por la gracia del Señor y acompañamiento con algunas familias. Les rogamos sus oraciones porque hay cosas que las hacemos en el Espíritu y Dios confirmará los resultados en su nombre. Y también las misiones se han expandido con las iglesias que envían misioneros. Gloria al Señor Jesucristo. Unos están cerca a sus familias, otros están muy lejos y otros aún más retirados, pues han cambiado de país con el único objetivo de servir a Jesucristo en bien de la grey. Gloria al Señor Jesús. Y recordarles a todos, tenemos entonces este conversatorio de perfil misionero evangelístico en horas de la tarde. A las 6:30 iniciará el programa de preguntas y respuestas en este conversatorio sobre el bautismo. Es nuestra invitación especial. Más allá de la iglesia, amigos y simpatizantes, estaremos compartiendo con nuestro hermano Freddy Bautista, pastor en Tunja Central, y el comité de evangelismo de allí de la sede, que nos comparten esta gran invitación. Así entonces, clausuramos este espacio de anuncios también en el nombre del Señor. En este momento tan especial vamos a entonar una alabanza, un himno antiguo de un carácter muy bonito en las misiones. Si cruzas este valle tenebroso, tiene un sentido de invitación a vivir este precioso llamado en la gracia del Señor. Si cruzas este valle tenebroso, si luces su camino fatigado, si nadie a su clamor ha respondido, no temas que el Señor está contigo. Tráele al Señor pesares y quebrantos y ven a Él con toda su impureza. Limpio Él te hará en su bondad inmensa, te llenará de amor divino y santo. Jesús es viva fuente de consuelo que quita los pesares de la vida. Él trajo el fiel mensaje desde el cielo, que es bálsamo de paz al alma herida. Tráele al Señor pesares y quebrantos y ven a Él con toda su impureza. Limpio Él te hará y en su bondad
Cristo, inocentísimo Cordero, que vino a redimirnos con su sangre, muriendo escarnecido en un madero. Tráele al Señor pesares y quebrantos, y ven a Él con toda su impureza. Limpio Él te hará, y en su bondad inmensa te llenará de amor divino y santo. Adore a Dios, glorifiquémoslo, porque Él vive para siempre. Su bondad es incomparable, eterno y bendito es nuestro Dios para siempre. Aleluya. En Boyacá apoyamos misiones. En Boyacá apoyamos misiones. Damos nuestra vida a Jesucristo, todo cambió. En una noche fría de un triste verano, vagaba solo sin saber a dónde ir. De pronto escucho un cantar allá a lo lejos, hermosas voces que conmueven mi existir. Y yo recuerdo que los versos de aquel himno me hablaban de un cordero que por mí murió. Y yo recuerdo que los versos de aquel himno me hablaban de un cordero que por mí murió. Yo no creía en el amor, por eso no podía entender que había alguien que había muerto por el hombre. Pero el amor de mi Jesús pudo mi alma convencer, y aquella noche yo le di mi corazón. Pero el amor de mi Jesús pudo mi alma convencer, y aquella noche yo le di mi corazón. Amén, gloria al Señor Jesús. Y continuando con el estudio de las Sagradas Escrituras, vamos a leer la Biblia en Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Traemos toda una secuencia de enseñanza acerca de las doctrinas fundamentales en esta serie. El primer tema tuvo una gran relación con el origen de las doctrinas y la naturaleza de Dios. El segundo tema acerca de la fe, el tercer tema acerca de la gracia, y este cuarto tema, arrepentimiento versus conversión. ¿Serán lo mismo? ¿Serán diferentes? ¿Qué tantas semejanzas tienen? A manera sencilla, citar un par de ejemplos. Alguien pudo haberse arrepentido de no entregar un informe a tiempo. Perdió su empleo, perdió su trabajo, perdió su oportunidad de ascender, etc. Pero alguien también pudo haberse arrepentido de una gran falta que cometió y entonces busca la manera de resarcir los daños, de corregir, de enmendar lo errado. Pero está el caso también, cuando ya usamos el ejemplo de conversión, que a través del tiempo, de la experiencia y de su trayectoria en cierto campo de trabajo, se convirtió en todo un experto. Solo en los ejemplos ya podemos notar la diferencia, donde el arrepentimiento es algo que me llevó a tomar una decisión reconociendo el error, pero la conversión es el resultado completo de un verdadero arrepentimiento. Entonces así vamos a continuar con nuestro tema en el día de hoy. Definamos entonces qué es arrepentimiento primeramente. Y viene de la traducción de una familia de palabras que indican un retorno, un cambio de parecer o un repudio del pecado, siendo más puntual al propósito bíblico. Es repudiar, rechazar, abandonar el pecado para volverse a Cristo. La Biblia dice en el profeta Isaías, Dios hablando a través de él, vuélvete a mí porque yo te redimí. Es decir, ya el Señor pagó el precio de nuestro rescate. Ahora es nuestra responsabilidad tomar la oportunidad y vivirle fieles a Él. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y como todos nosotros hemos sabido, la Biblia viene traducida del hebreo y del griego, por lo tanto, recordamos un poquito del origen de estas palabras. Arrepentimiento viene de ese hebreo
Nacham, que significa tranquilizado o confortado después de haber sucedido algo en donde reconoció su falta y asumió la necesidad de pedir perdón y encontró un resultado que conforta. También esa expresión viene del griego metanoia, que es un cambio de mente, un cambio de estructura, un cambio de pensamientos. Relación total con el sentido bíblico: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bendito el Señor. El arrepentimiento y la conversión tienen semejanza y trabajan juntos, pero hay que notar sus diferencias también. El arrepentimiento primero es tomar una importante decisión por reconocer su falta, su equivocación y buscar resarcir la situación. La conversión, que es lo segundo, es el resultado de una decisión verdaderamente tomada más allá de las palabras. Tenemos el caso de Juan Bautista, que llegó predicando la necesidad de arrepentimiento y bautizando a muchos, y entonces él, observando que venían los escribas y los fariseos, les refiere una palabra fuerte: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora reflejad frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, más allá de la decisión, manifiesten la realidad del pacto que se está tomando. Ese es el propósito con que Juan los está exhortando. Arrepentirse es sentir dolor y reconocer para pedir perdón. Es ser contristado, ser redarguido en la conciencia, ser convencido por medio de la palabra de la necesidad plena de que sin arrepentimiento no hay opción de reconciliación, no hay el primer paso para llegar al lavamiento del pecado y a la libertad total de cualquier culpa. Mientras que convertirse es asumir plenamente el compromiso y cambiar verdaderamente como un acto de fe. Porque por mérito propio mucha gente ha podido cambiar muchas cosas, pero la esencia de la situación puntual del alma, en cuanto al pecado, solamente Dios, por el poder del Evangelio, hace esa obra completa. Así que quien se convierte asume compromiso y cambia verdaderamente como un acto de fe, más allá de su propia capacidad. Pues el Evangelio no es por nuestras capacidades que le podamos vivir, sino que es por un asunto de fe, confianza, sabiendo que el Señor, por la obra del Espíritu Santo, regenera, transforma y restaura. Y esos son los privilegios de quien se convierte. Bendito el Señor. Arrepentimiento, entonces, en el Antiguo Testamento es dedicar el tiempo necesario a reconocer y pedir la oportunidad de ser perdonado. Por eso hay un ejemplo en la Biblia, en Nehemías 9:1. Que dice la Escritura: el día 24 del mismo mes, que eran fiestas de solemnidad en Israel, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Es decir, que ellos, el día que sacaban para arrepentimiento del pecado, se humillaban, se cubrían de ropas ásperas y también se abstenían de alimento y se cubrían con tierra, en otras oportunidades con ceniza o con polvo, una semejanza de humillación. Por eso siempre que alguien se arrepiente, la primero que sucede en su vida es el deseo de pasar al altar y doblar sus rodillas y pedir perdón. En este momento mucha gente puede escuchar la palabra por los diferentes medios que hay para orientar. Y pueden ahí, en la intimidad de su vida y en la comodidad de su hogar, doblar sus rodillas ante el trono del Señor Jesucristo y tomar ese voto de fe, esa decisión completa, decirle: Señor, reconozco mi falta, mi error, mi culpa, mi equivocación, mis situaciones, y yo entiendo que sin arrepentimiento no hay reconciliación, no hay conversión, no hay salvación, y yo anhelo ser salvo. Y alguien diría: es que yo me arrepentí hace 15 años. Pero la pregunta importante es: ¿no has vuelto a cometer ninguna clase de falta o de pecado? Pues la Biblia bien dice que si alguno ha pecado, hablando a la iglesia, abogado tenemos. De manera que el arrepentimiento, más allá de una decisión, es una constante que perfila la vida de santidad en el cristiano y nos ayuda a tener los miembros, dice la Biblia, en el ejercicio del discernimiento del bien y del mal, y esto se convierte en una dinámica constante y preciosa en la vida del cristiano,
para edificar su conciencia hacia el propósito de una vida de santidad y de reverencia para con Dios. Entonces los israelitas lo hacían, y en este mes específico, en ese día 24, hacían ayuno y se vestían de ropas ásperas con cilicio y con tierra sobre sus cabezas. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, porque una de las cosas que ha hecho que se prolifere el pecado es la mezcla entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Igual sucedió en los días de Noé. Anterior a ello, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y escogieron para sí mujeres de entre todas. Y entonces por eso en el Nuevo Testamento también la Biblia dice, hablando de tener cuidado cuando se ha arrepentido y convertido: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque una de las cosas que proliferan el pecado es una vida en yugo desigual. Y es bueno ubicarnos en estos sentidos. La Biblia también continúa diciendo en ese pasaje de la Escritura: en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley, lo que Dios les había entregado a través de Moisés, lo cual establecía qué cosas eran grave culpa y cómo ser restaurados de esa culpa, y por esa causa hacían el momento del arrepentimiento y la conversión. Y siguen la Escritura donde se testifica, y la cuarta parte del día, en la primera etapa entonces estaban confesando sus pecados, y en la otra parte estaban en adoración a Jehová su Dios. Una parte estudio leyendo la palabra y la otra parte confesando y adorando al único que les podía otorgar la plenitud del perdón. Bendito el Señor. Ezequiel 18:23 nos da otra riqueza literaria en la Biblia. Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Claro que si se aparta de sus malos caminos verá la gloria de Dios y alcanzará vida eterna. Ese es el objetivo de arrepentirse, tomar la decisión y de convertirse, que como esa decisión es de verdad y de corazón, no por hombre sino por pacto con Dios, entonces ahora tiene un fruto digno de arrepentimiento y un testimonio que representa su nueva vida. Dios ofrece la oportunidad al ser humano de que nosotros expresemos nuestro sentir de arrepentimiento. Por eso dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Por eso hablamos de misiones, por eso hablamos de predicar, por eso hablamos de doctrinas prebautismales, por eso hablamos de discipulado, porque lo que Dios quiere es que todos los seres humanos tengan la dicha de participar del arrepentimiento, pues lo que ha hecho brecha y división entre Dios y el hombre ha sido el pecado. Pero Dios, por el Evangelio, dispuso las herramientas para que el ser humano se separe del pecado y viva agradable a Dios. Y todo empieza con un arrepentimiento sincero y un fruto digno. Ezequiel 18:21 nos habla del privilegio de la bendición del arrepentimiento. El objetivo grande de esta salvación tan hermosa es iniciar con esa decisión. En una de las preguntas que suelen hacernos es: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Arrepentirse, el primer paso; bautizarse, el segundo; ser lleno del Espíritu Santo, tercer propósito. En este primer elemento: más el impío, si se apartare de todos sus pecados. Eso es tomar la decisión de arrepentirse, apartarse del pecado que había hecho. Y guardaré todos mis estatutos, dice el Señor, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Así que la primera escala que uno toma para ir al reino de los cielos es un arrepentimiento sincero. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. También el versículo 22: todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Y hay otra porción en el Nuevo Testamento que el Señor dice que prometió echar todas esas culpas al fondo del mar y jamás volverse a acordar de tales cosas. Así de grande es el amor de Cristo, quien hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, dice también el salmista, porque engrandeció sobre nosotros su misericordia. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y en otra porción de los profetas dice: si tus pecados fueren como la grana, como la blanca será, como la lana serán emblanquecidos.
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que el primer paso es esta decisión de arrepentimiento. ¿Qué significa entonces arrepentimiento también en detalles? En el Nuevo Testamento, ser contristado es sentirse mal de haber cometido el error. Es sentirse apesadumbrado para cambiar su manera de pensar y por ende su manera de comportarse. La gente por eso dice, ¿pero qué le hicieron? ¿Por qué es tan diferente? ¿Fue que allá le lavaron el cerebro? No, es que la Biblia dice que somos renovados en el espíritu de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Contexto a estas realidades del arrepentimiento, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versos 8 en adelante. Porque aunque os contristé, dice Pablo, es decir, les dio un mensaje tan fuerte, tan duro, que los hizo llorar, que los hizo sentir culpables y con esa carta les hizo sentir que estaban viviendo mal y que tenían que tomar decisiones de fondo para ser agradables a Dios. Hoy el mundo está buscando más un mensaje sensacionalista que un mensaje con las verdades de Dios. Pero siguen levantándose hombres y mujeres llenos de fe, llenos de la gracia, llenos del Espíritu Santo, diciendo la verdad que el mundo necesita. Y muchas veces el mundo se siente entristecido y contristado por la carta o por la forma como predicamos. Y Pablo dice, no me pesa. Es decir, Pablo dice, no me da lástima que en un momento los haya hecho llorar con lo que les hice sentir por medio de la carta. Aunque entonces de algún modo dice, lo lamenté. Él dijo, uy, se me fue la mano, diríamos nosotros, en la forma de decirles cosas tan duras. Pero después dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, les dolió, algunos dijeron no queremos volver. Yo recuerdo en este momento alguna experiencia con alguien que dijo, yo no pienso volver a ese lugar de culto. ¿Pero por qué? Porque es que todo lo que dijeron es como si hubieran sacado la radiografía de mi vida. A ese discurso de ese predicador solamente le faltó mi nombre en el encabezado y yo no vuelvo por allá porque me ponen en evidencia. Pero realmente el predicador no tenía ni idea de la situación puntual particular de aquella persona. Es Dios que estaba usando la administración de la palabra para moverle la conciencia a ese alguien de tal manera que se contristara, pero que ese sentimiento lo llevara a tomar la decisión de vivirle a Cristo, de arrepentirse, de convertirse. Por eso aquí Pablo sigue diciendo, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. ¿Por qué? No porque hayáis sido entristecidos o contristados por esa carta en ese momento, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Quién de nosotros no siente alguna forma de tristeza y de contristarse a sí mismo cuando siente la necesidad de pedir perdón? Y eso es un reto personal para muchos. Hay gente que su orgullo no los deja pedir perdón. Pero qué bueno ser contristados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque habéis sido contristados según Dios. Es decir, que ese sentimiento que se produce, que no es fácil de asimilar, pero que nos lleva a pedir perdón, es un propósito del amor de Dios. El amor y el perdón van de la mano. Para que ninguna pérdida padezcáis o padecieseis por vuestra parte. Entonces Pablo les está diciendo, ese mensaje que les di les sonó muy duro, hasta yo pensé que había sido exagerado en la forma de decírselo, pero ahora me gozo porque esa tristeza que en ese momento produjo el discurso se convirtió en un fruto importante para que tengan una verdadera conversión a Cristo, un arrepentimiento con frutos dignos de la vocación a la cual el Señor nos ha llamado por el Evangelio. Eso es un sentido importante por el cual Pablo está escribiendo esta carta. Y sigue diciendo el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Uno reconoce, ay, cometí el error, cometí ese pecado, cometí esa falta y necesito el perdón de Cristo para ser salvo. Necesito asumir su amor en mi vida y lo que ha hecho división entre Dios y el hombre ha sido el pecado. Entonces sí o sí necesito ese perdón y esa tristeza que uno siente por haber cometido la falta. En el temor a Dios nos lleva a una verdadera conversión, a un arrepentimiento genuino. Por eso dice que produce arrepentimiento para salvación, de que no hay, gloria al Señor,
que arrepentirse, porque la tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza que produce el Evangelio por el reconocimiento de mis errores me llevó al arrepentimiento para que tenga en el postrer tiempo vida eterna en la gloria del Señor Jesús. 3 pasos elementales de quien se arrepiente, de quien toma la decisión de seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. Primero, apartarse del pecado. Yo decidí arrepentirme porque ahora mi vivir es Cristo, el morir es ganancia. Qué bueno decirlo como lo dijo el apóstol, pero tenía claro que tomar ese voto era separarse del mundo pecaminoso cargado de cosas. Segundo elemento de prioridades, un espíritu que aborrece la pecaminosidad, pero que es sabio, porque hay quien por aborrecer lo malo termina aborreciendo también a quien hizo lo malo. Y nosotros debemos identificarnos con Cristo en el buen sentido de este asunto. Y es que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Es por eso que en su amor lo llama a que se arrepienta, a que se convierta. Y si no tomase la oportunidad del arrepentimiento, entonces tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, porque nada que sea pecado participará de la gloria de Dios. Así que se aborrece la pecaminosidad, pero se ama al mundo y por eso se predica, se enseña, se exhorta. Y hay melodías que cantadas dejan un mensaje profundo y poderoso, porque Dios en la unción de muchas formas ha hablado al ser humano para que tome esta importante decisión. Y tercer elemento, un espíritu que honra a Dios. Alguien que tiene claro que vive bajo la omnisciencia y la omnipresencia del Todopoderoso. Y entonces hace las cosas no porque alguien lo vea o lo deje de ver. Uy, aquí no está el pastor. Uy, aquí no está el diácono. Uy, aquí no está fulanito de tal que de pronto me ve. Pero el que vive en ese espíritu que honra a Dios, hablando de su actitud, entonces sabe que no importa que alguien lo vea, es que hay una soberanía que le acompaña a las 24 horas y que bajo el Señor nadie se puede ocultar. Por esa causa, nuestra actitud es de honra y gloria y alabanza en todo lo que somos y hacemos para ser agradables a nuestro Dios siempre. Gloria al Señor Jesucristo. Importante entonces los resultados del arrepentimiento. El resultado más bonito es un perdón total que Dios ofrece cuando participamos de esta bendición. Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Tenemos vida porque Cristo es la resurrección y la vida, y aunque murió pagando el precio del rescate por nuestros pecados, resucitó para gloria como primicias de la resurrección, de manera que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero también habla de que el ser humano alejado de la plenitud del arrepentimiento está muerto en delitos y en pecados, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Pero eso no significa que alguien se arrepintió, se convirtió y que porque ya está perdonado siga practicando el error. Porque precisamente la conversión es esa transformación por la fe y obra del Espíritu Santo y no se vuelve a cometer el error que en alguna otra ocasión se había cometido. Bendito el Señor. Versículo 14. ¿Qué hizo Dios por medio de la obra del Calvario más allá de pagar el precio de nuestra culpa? Quitar el acta que nos era contraria. Es lo que dice este texto bíblico. Verso 14. Dios anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, lo que había en medio de la separación entre Dios y el hombre es la pecaminosidad. Por eso es que Dios dice, no améis al mundo, ni los deseos que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces Dios, cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, Él empieza a hacer ese proceso completo en nosotros de que ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Porque aunque Él ya hizo la obra desde el principio, en nosotros se consolida el resultado cuando participamos de la conversión completa. Y eso nos lleva al nuevo nacimiento, a una vida de regeneración.
y a participar del bautismo de agua y del sello del Espíritu Santo también. Hablemos entonces de la plenitud en el Nuevo Testamento de este tema de ser convertidos a Cristo. Y esto referencia al cambio pleno que asegura la permanencia en la salvación. Leamos la Biblia en Hechos capítulo 14, verso 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Estaba el apóstol Pablo con su compañero de misiones predicando, y Dios los usa para que haya una sanidad impresionante, un milagro portentoso. Y entonces, como aquellos no estaban bien convertidos, habían tomado la decisión de seguir el mensaje de los apóstoles, pero no se habían convertido a Cristo, todavía seguían muchas vanidades. Entonces, cuando ellos ven ese milagro, empiezan a proclamar dioses entre los hombres, y hicieron un altar para el uno y otro altar para el otro, y ya iban a empezar a quemar incienso y a hacer holocausto, y a levantar el culto en favor de estos hombres. Y ellos se rasgan sus vestidos y se abalanzan contra la gente. Y una de las cosas que les dicen es, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis, palabra clave, os convirtáis al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Mientras la persona no esté convertida al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, va a tener su mirada solamente en el ser humano. Entonces aquellos seres humanos de la época vieron como dioses a Pablo y a su compañero de misiones y empezaron a buscar la manera de rendirles culto y pleitesía, cuando ellos les dicen, pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Si nosotros venimos anunciándoles de que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo y todo lo que en ellos hay. Él fue el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, mire cómo ellos aún en ese momento de dificultad, porque Dios obra a través de ellos, pero el pueblo quiere rendirle el culto no a Dios, sino a ellos. Ellos tienen que reiterarles, no, venimos es a decirles, conviértanse de estas vanidades. El ser humano no puede ser adorado ni recibir pleitesía en ninguna manera. El único que merece el culto, la alabanza, la honra, la gloria, el reconocimiento de forma plena y absoluta se llama Jesucristo de Nazaret. Bendito el Señor. La conversión abarca arrepentirse y tener fe. O sea que la conversión no solamente es tome la decisión, sino que es tener una fe tan grande de poder creer que Dios transforma y regenera. Porque hay gente que dice, no, es que yo no soy capaz de cambiar. No, es que yo soy así, yo crecí así, así es mi abuelo, así es mi papá, así son mis tíos, entonces yo también voy a ser así. No, porque realmente hay que creer que Dios transforma, que Dios regenera, que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y que ahora es Él el que hace el proceso de restauración completa en nuestra cotidianidad desde el momento que empezamos a caminar con Él. En mi caso puntual yo le dije, Señor, yo sé que por mis fuerzas no soy capaz, pero creo en tu propósito, en tu palabra y en que tú transformas, en que tú regeneras, en que tú cambias la vida del hombre. Y realmente fue un asunto de fe. Yo por mí mismo habían cosas que no las iba a poder cambiar nunca. Pero Dios por su palabra, dice el apóstol, nos hizo renacer de nuevo. Y por la unción del Espíritu Santo nos dio poder para vivir agradables a Él. Porque el Espíritu Santo es lo que regenera la vida del hombre. ¿Y cuándo inició la obra de regeneración? Cuando escuchamos la palabra de Dios. Lo que ahora estamos haciendo y muchos podrán hacer después. Para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, entonces hay que arrepentirnos y hay que convertirnos completamente a nuestro Dios. Y hay un gran testimonio del primer siglo de la expansión de la fe. Más allá de las tradiciones, de las reformas del año 300, donde surge lo que se conoce como catolicismo romano, las cruzadas después de 1000 y algo, y empiezan a surgir una cantidad de grupos, pero hay un remanente de fe pura que durante el primer siglo marcó unos detalles de lo que es la vida del convertido, Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco. ¿Quién fue? Saulo, que también es Pablo, primero se convirtió, estuvo en ayuno, recibió revelación directamente de Jesucristo. Ananías va, ora por él recobra la vista, es bautizado, sobre él imponen las manos y habla en lenguas lleno de la gloria de Dios. Y ahora entonces este varón predica en Damasco. Después se extiende a Jerusalén y luego se va por toda la tierra de Judea y empieza a rodear toda Asia. Hasta Europa llegó el ministerio del apóstol Pablo.
¿Y cuál era el epicentro del discurso? Que se arrepintiesen. El ser humano sin arrepentimiento está perdido, pero con arrepentimiento ha dado el primer paso para ir al cielo. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y seguimos con el testimonio de la palabra en Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Yo sé que muchos pueden sentir cómo la mano del Señor se mueve a través de la vida de un hombre, de una mujer dedicados a vivir la fe. La gente no ignora eso. La gente ve que habla diferente, que se comporta diferente, que toma actitudes diferentes. Eso es confirmando Dios su mano sobre ellos. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál es el resultado? Gran número creyó y por haber creído se convirtieron al Señor. Mucha gente no se ha convertido porque pone en tela de juicio lo que está escuchando y cuestiona si es Dios el que está hablando. Cuando realmente dice el Señor, no temáis lo que debéis decir, porque yo os daré palabras. No sois vosotros los que habláis, sino la unción misma. Así que qué bueno cuando alguien puede escuchar con fe y con el corazón, entendiendo que la mano del Señor está respaldando ese ministerio, ese pregonante de justicia, y que cuando se cree, entonces se puede convertir al Señor. Luego llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía a mirar el desarrollo de la obra, el trabajo y a respaldar el ministerio en donde aquellos nuevos misioneros estaban hablando de la necesidad de convertirse, de arrepentirse a Jesucristo para alcanzar la salvación. Bendito el Señor. Aquí tenemos entonces en el capítulo 11, el versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, claro, él evidenció que había gente restaurada, que cuando los primeros evangelistas llegaron, muchos recibieron la palabra con gozo, que fueron contristados de alguna manera y por eso lloraron y se arrepintieron en la presencia del Señor, pero ahora tenían unos frutos hermosos, dignos de arrepentimiento, un testimonio de regeneración y obras portentosas que Dios estaba desarrollando. Entonces quien llega a seguir con la misión se goza y exhorta a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, es decir, sigan convertidos. No solamente se arrepintieron y no, pues qué alegría, ya se arrepintieron. No, porque cuántos se arrepintieron pero no perseveraron. Cuántos tomaron una decisión de labios pero no de hecho completo. Y hay algunos que se abstienen y dicen, no, yo prefiero no hacer ninguna decisión porque qué tal yo quede mal, mire a fulano de tal. Y eso es lo peor, que hay gente que se queda mirando a seres humanos que se equivocaron. Yo le digo en el nombre de Jesús en esta hora, mire a Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Si él soportó todo lo que hizo por amor a nuestra salvación, ¿cuánto más vale la pena que amando su obra perseveremos fieles y vivamos el verdadero propósito del convertido? Constantemente, sin importar el tiempo y las circunstancias, fieles al Señor. Permanecer es lo más importante. Vamos acercándonos a la conclusión de esta temática, invitando a que reflexiones y tomes decisiones en Dios. Primero, arrepentirse y convertirse se concluye en sí cómo. Tomar la decisión. No te puedes quedar solo con la nota, sí, a mí me han dicho que yo me debo decidir, pero es que para yo volverme cristiano, es que para yo volverme evangélico o evangélica, pero es que yo tengo familia que es creyente y yo he visto que hacen esto y que hacen aquello. Te digo ahora otra vez, no miren los hombres, los seres humanos cometemos falta, mira a Cristo y cree que Él regenera y transforma. Todos iniciamos un proceso de regeneración cuando entregamos nuestra vida a Él. Y en la medida de nuestra disposición, Dios también va haciendo su obra en cada corazón. Pero toma la decisión, no te quedes solo con oír, porque la información sin acción no sirve. Y entonces, después de que has tomado la decisión, si tú la tomas ahora o la has tomado antes, entonces ahora da fruto por fe. Pues la obra del Espíritu Santo se empieza a desarrollar en nuestras vidas desde que escuchamos el mensaje, porque Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso la palabra de Dios ha transformado millones de vidas. Segundo,
es ser contristado para asumir un cambio pleno y así tomar ese pacto con Dios, ese pleno cambio de pacto con Dios. Aleluya. Tercero, sin esta doctrina, arrepentirse y convertirse, nadie llega al nuevo nacimiento. Lo primero que uno hace para poder avanzar al nuevo nacimiento es reflexionar, asumir la culpa, reconocer que sin el nuevo nacimiento no podemos llegar al cielo, y antes de llegar al nuevo nacimiento primero tomamos una decisión, y esa decisión nos llevó a generar un fruto digno de arrepentimiento, una conversión plena, un resultado que la gente se impacta. ¿Qué le hicieron a este que ahora ya no hace lo que hacía antes? Habla diferente, ya no entra a las cantinas, y mire que hacía esto y aquello hace tantos años, pero es diferente. Porque entendió que para nacer de nuevo primero era una decisión de fondo y un cambio, un fruto precioso para agradar a Dios. Cuarto, cuando se asume el valor de ser salvo, estamos hablando del valor de la salvación. Cuando uno asume cuánto vale la salvación. Tu salvación y mi salvación le costó la vida a Cristo. No fuimos comprados ni con oro, ni con plata, ni con perlas preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Él confirmó su pacto de amor en el Calvario y nosotros en reciprocidad a ese pacto nos convertimos al Evangelio dando testimonio de una vida diferente, de santidad. Somos un pueblo que aprende por la fe a marcar la diferencia, porque asumimos el valor de ser salvos. Tomar este camino no es una carga, es un privilegio real, pero para muchos, por hacerlo según la carne y no en la fe suficiente, se convierte en un yugo difícil de llevar, cuando el Evangelio es un deleite, es un privilegio, es un honor vivir por fe. Bendito el Señor. Quiero entonces hacer esta aplicación puntual. Sin arrepentimiento y conversión no hay pasos hacia la salvación. Es decir, hoy es tu oportunidad. Hay quienes dicen, yo espero que pasen otros días. Hay quienes dicen, cuando esté viejito, ¿le vas a dar a Dios un cadáver? Qué rico darle a Dios la juventud, la fuerza para poderle servir, para poder hacer tantas cosas en el desarrollo de la obra, de la familia, ser canal de bendición, fortaleza para alguien. Mire lo que dice Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. No dice que viene a ser un ladrón, porque él es soberano y Él es santo. Pero hace el comparativo, viene de sorpresa, nadie sabe. Aunque el anuncio se ha dado, están desapercibidos, casi nadie lo toma en serio, y los que lo han tomado debemos cuidar nuestra postura de poder ser hallados bienaventurados, porque estemos velando y guardando nuestras ropas de que no se contaminen de la suciedad del pecado, para que no se ande desnudo y tampoco se vea su vergüenza. Es decir, vivir en pecado delante de Dios es estar desnudo espiritualmente hablando y vivir en vergüenza. Por eso es que Apocalipsis 16:15 define esta verdad. El Señor anunció venir y dice que vendrá cuando no lo esperan, cuando no saben. Bienaventurado el que vela, el que está atento por su vida espiritual y guarda sus ropas, de permanecer vestido agradable a Dios. Dice Apocalipsis que hay un precioso grupo vestido de ropas blancas, lino fino, blanco y resplandeciente. Y ahí mismo aclara que esas son las acciones justas de los santos. Y hablando de los santos, está hablando del pueblo convertido que vive la piedad por el Evangelio en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy es esta hermosa invitación. Usted que está viendo, que está escuchando y que puede compartir con alguien más esta enseñanza de doctrina. De pronto no hemos sido tan efusivos, pero me he preocupado más allá de la efusividad, que en el temor y en la unción del Señor la gente entienda por qué es que no podemos guardar silencio y seguimos hablando que el arrepentimiento es el paso más importante para empezar a avanzar a la vida eterna. Sin arrepentimiento y conversión no hay opción de nuevo nacimiento, no hay opción de la llenura del Espíritu Santo. Definitivamente es ahora el día aceptable, es ahora el día de salvación. Entrégale tu vida a Cristo, contacta la
forma de ser edificado aún más allá de estos medios, porque Dios es fiel para fortalecernos y bendecirnos y llevarnos en victoria. Señor Jesucristo, gracias te damos por la palabra. En este día misionero, Señor, poder meditar en estas escrituras y recordar que has diseñado todo el plan de salvación a través de la Biblia, para que siendo fieles a tu palabra alcancemos la riqueza de nuestra herencia, de esa ciudadanía celestial de donde también esperamos, dice el apóstol Pablo, a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Oh Rey de Reyes y Señor de Señores, ayúdanos a vivir esa vida de convertidos, de que nos hemos arrepentido y que nuestros votos no han sido según hombres, sino que esos votos han sido con el que creó y dio vida a todos los hombres. Permítenos, Señor, vivir en tu llamamiento, en tu fidelidad, marcar la diferencia en medio de un mundo cóncupo y necesitado. Bendícenos, oh Rey de Reyes, donde quiera que estemos y vayamos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Desde País Boyacá estamos apoyando las misiones nacionales. Hay un coro muy hermoso, muy bonito, que vale la pena recordarlo en esta celebración de Día Misionero. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Es la esperanza, y yo creo que si pudiéramos profetizar ahora lo haríamos. Un día estaremos de nuevo glorificando y adorando a nuestro Rey con todo el alma, en coinonía, en unidad. Gloria al Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Iremos, iremos, a la casa de Jehová iremos. Iremos, iremos, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Iremos, iremos, a la casa de Jehová iremos. Iremos, iremos, a la casa de Jehová iremos. Continuamos entonces glorificando al Señor y participando de esta transmisión en esta preciosa oportunidad. Acá estamos unidos a misiones. Familia Leguizamondaza, estamos unidos a las misiones nacionales. De País Boyacá apoyamos misiones. País Boyacá apoyamos misiones. Y como estamos hablando de que cómo Dios transforma vidas y corazones, entonces hay una hermosa melodía que nos lo recuerda también. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las sombras, las dudas y el temor. Mi vida comenzó cuando Jesús llegó, y hoy puedo contar de tu amor. Mi vida comenzó cuando Jesús llegó, y hoy puedo contar de tu amor. Deja que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en Jesús donde murió por ti, y ábrele tu corazón. Mi vida comenzó cuando Jesús llegó, y hoy puedo contar de tu amor. Mi vida comenzó cuando Jesús llegó, y hoy puedo contar de tu amor. Cuando Cristo vino a nuestro corazón, todo realmente cambió.